Puntos y rectas notables de un triángulo. Ya en los últimos metros del tema, te traigo una estructura sobre la que siempre le gusta jugar a los profesores. Un triangulito. Lo que ves aquí es un triángulo escaleno. No pretendo que sea ni isósceles, ni rectángulo, ni equilátero, ni nada de eso. Un triángulo cualquiera. Y es que lo que vas a aprender es un poco de culturilla matemática. Vas a conocer puntos notables de un triángulo, te los iré presentando poco a poco. Y es que esto da mucho juego para echar a rodar todo lo que hemos estado haciendo durante este temita, ¿eh? Servirnos un vector, punto medio de un segmento, girarlo 90 grados, etc. Así que atento que por aquí tendremos puntuación, posiblemente este estándar puede valer 3 puntacos en un examen. Al lío. Este es un triángulo, la figura más sencillita que hay en geometría. Con lo cual, tiene unos puntitos muy curiosos que ya desde la época de la vieja Grecia se iban conociendo incluso de antes. Empecemos. Primero de ellos, las primeras rectas notables que te presento son las mediatrices. ¿Qué es la mediatriz? Debes memorizar que la mediatriz es la recta perpendicular a un lado en su punto medio. Vamos a dibujarlas. De hecho, te aconsejo, incluso si quieres hacerlo como un ejercicio guay para tu profe y se lo presentas, pues parar el vídeo, ponte una hojita, la pones en apaisado y te dibujas un triángulo cualquiera, como el que tengo yo aquí. Pausa el vídeo, que yo voy al lío. Empecemos dibujando, por ejemplo, la mediatriz de este primer lado, el lado AC. Y para ello lo podemos medir y calcular su mitad. Realmente, si somos puristas, habría que hacerlo con un compás, pero yo como no voy a pinchar la pizarra, pues localizo la mitad con regla. Y más o menos la mitad me dicen los calculines que pudiera andar como por aquí. ¡Ole! Este es el punto medio, le voy a llamar M de punto medio, y trazo su perpendicular. Aprovecho un angulito de 90 grados y por aquí que trazo la perpendicular. ¡Ole! Tiquitín. Utiliza distintos colores porque van a aparecer varias rectitas. Y tacata. Así más o menos tenemos la mediatriz del primero de los lados. Se me ha ido un poquito. Fíjate lo inexacta que es la geometría hecha con estos palos, reglas. Y sin embargo la geometría analítica, cuando se convierte en una ecuación, tiene la precisión de un Lamborghini. Aquí tenemos entonces la primera mediatriz. Vamos a trazar otra. Por ejemplo, la mediatriz, venga, de este ladito de por aquí. Este ladito me dice la regla que mide unos 18 centímetros, con lo cual a los 9 centímetros tendremos también la segunda mediatriz, ¿ves? Angulito recto por acá, tacatá, y por arriba, si la quieres prolongar, pues también. Togotó. Ole, segunda mediatriz. Se cortan en este puntito. Y tercera mediatriz, la de este lado. También con la ayuda de la regla, localizo su punto medio, más o menos por aquí. Y por aquí me dice la regla que es la mitad de este lado. Y procedo de nuevo, usando este ángulo recto, a sacar su mediatriz. ¿Ves? Y si lo haces con cuidado y con la mayor precisión que puedas, verás que las tres mediatrices se cortan en un mismo puntito que acaba de aparecer. Este puntito de aquí. Prolongo esta mediatriz por arriba para que se la vea bonita. Aquí. Pues no es casualidad que las tres mediatrices se corten en un punto. Esto se podría demostrar, puedes hacer todos los triángulos que tú quieras y verás que esto es así. Pues apareció la primera recta notable, la mediatriz, y acaba de aparecer el primer punto notable, el circuncentro. Ahora estamos presentando solamente estas rectas notables y puntos notables. Luego ya le damos chicha a cada uno de los puntos. El punto A, 2,5. El punto B, 8,3. Y el punto C, -1,4. Y la pregunta sería, calcule las coordenadas del circuncentro. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Pues mira, atento que viene el pequeñito recetario. ¿Seríamos capaces de construir la ecuación de esta rectita? Yo creo que sí. Con estos dos puntitos calcularíamos su punto medio con la fórmula del punto medio que vimos hace unos vídeos. Togotó. Y luego necesitamos un vector director para que nos permita construir esta recta que es perpendicular. Nos construimos el vector AC, es decir, C menos A o A menos C, lo que tú quieras. Lo giramos 90 grados, como ya sabes girar vectores 90 grados, y plaga, ya tenemos entonces
un punto por el que pasa esta recta y su vector director. Construimos la ecuación de esa mediatriz. Y lo mismo con otra mediatriz, la que tú quieras. Por ejemplo, esta. Lo mismo. Punto medio de un segmento. Tocotó. Luego, construimos el vector BC o CB, cabeza menos cola, B menos C o C menos B, como tú quieras. Y lo giramos 90 grados. Y ya tendríamos entonces este vector director. Pues con este punto y con este vector director nos construimos la ecuación de la segunda mediatriz. Y una vez que tenemos ya las ecuaciones de esas dos mediatrices, no hace falta construir la tercera, con dos es suficiente. Resolvemos el sistemita que forman y ¡tacatá! Aparecen las coordenadas del circuncentro. No me digas que esto no tiene ya todo. Tenemos que construirnos vectores, punto medio, girar un vector, tocotó. Con lo cual, cuidado que esto a los profes les encanta. Ya te digo, ahora estamos solamente presentando los puntos y rectas notables de cualquier triángulo, pero luego en el siguiente problemita le damos chicha a los puntos y lo calculamos en concreto. Vamos a por la siguiente recta notable y su correspondiente punto notable. Binnacle Project. He borrado las mediatrices para que no nos molesten y te presento la segunda recta notable. Las medianas. Fíjate que facilitas la construcción de las medianas. ¿Qué es la mediana? La mediana de un lado es la recta que une el punto medio del lado con el vértice opuesto. Fíjate que tiene una canción distinta a la mediatriz. La mediana es la recta que va desde la mitad de un lado, ahora lo volvemos a marcar, pero nos lleva al vértice opuesto. No confundir con la mediatriz, que pasaba por la mitad del lado, igual que esta, pero no nos llevaba al punto opuesto, sino que crecía perpendicular. Al lío. De nuevo, localicemos el punto medio de este segmentito que estaba como por aquí. Y vayámonos desde este punto medio hasta el vértice opuesto. Coqui. ¡Voilà! Ahí tienes la primera mediana. Y hagamos lo mismo con los otros dos lados. Punto medio de este ladito, todavía lo tengo por aquí, ¿lo veo? Eso es. Y nos lleva desde el punto medio hasta el vértice opuesto. Punto medio, vértice opuesto. Segunda mediana que aparece en escena. Y ya por último, tercera mediana, la que va desde la mitad del lado hasta el vértice opuesto. A ver si me da la reglita. Yo creo que sí, al límite. Coqui. Y de nuevo, no es casualidad que las tres medianas se crucen en el mismo punto. Acaba de aparecer el segundo punto notable, el baricentro, con B. Te contaré como anécdota que el baricentro es el centro de gravedad del triángulo. Si construyeses este triangulito en una tabla de madera, la cortases para que apareciese el triangulito y le trazas las medianas como lo acabamos de hacer, podrías poner este triangulito en horizontal y apoyarlo sobre una punta que se quedaría en equilibrio. Con cuidadito, claro, lógicamente, las pequeñas corrientes de aire pueden volcártelo, o el no construir adecuadamente las medianas, que todo esto tiene un poquito de error, pero teóricamente ahí estaría el centro de gravedad del triángulo. Bueno, como te decía, en el siguiente vídeo le damos chicha a los puntitos, y nos diría el profesor: con el triángulo de vértices A, 2, 1, B, 5, 3, C, 4, 8, calcúlate las coordenadas del baricentro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues abramos el cajón de la geometría analítica y para construir esta mediana necesitaríamos el punto medio de un segmento, lo sabemos, y ya también tenemos ese puntito por el que sabemos que pasa esta rectita. ¿A que con dos puntos eres capaz de construirte la recta que pasa por ellos? Tenemos un puntito, ole, y podemos restar uno menos el otro para tener su vector director. Y ya con este punto y con el vector director construimos su ecuación, la continua, la que te apetezca. Y con otra mediana, pues lo mismo. Punto medio de un segmento y ya con este puntito por el que pasa la compañera, o este, y restando uno menos el otro, tenemos el vector director. Y nos construimos la ecuación de esta segunda rectita, la continua, la paramétrica, la que te apetezca. Y una vez que tenemos esas dos rectitas, no hace falta construir la tercera, nos creemos que con la tercera pasaría por aquí. Con esas dos rectas construidas, sistemita, y tendríamos entonces las coordenadas del baricentro. Radicalized.
Binnacle Project. Tercera recta notable, ya van 3 de 4. Tercera recta notable, la altura. Y la altura seguro que ya la conoces de cuando de pequeños nos pedían el área de un triángulo con aquello de base por altura dividido entre 2. Pues, ¿qué es la altura? Como ya sabrás, es la recta que crece perpendicular a un lado, pero nos lleva al vértice opuesto. Perpendicular a un lado y que nos lleva al vértice opuesto. Así que aprovechemos estos 90 grados que nos sirven para crear rectas perpendiculares y nos movemos despacito por aquí, ¿ves? Y buscamos llegar al punto B. Con lo cual, por aquí y pim pam pum, aquí tenemos la primera de las alturitas. Esta es la altura sobre el lado AC. Y como te decía, estos son 90 grados. Y bueno, ¿cómo construir la ecuación de esa recta? ¿Cómo construir la ecuación de esa altura? Pues tenemos un punto por el que pasa. ¡Ole! Lo tenemos, el punto B. ¿Y tenemos algo que nos indique cómo crece? Dicen que es perpendicular a este polluelo. Pues igual que con la mediatriz, nos calcularemos el vector AC o CA, cabeza menos cola o cabeza menos cola, y lo giramos 90 grados. Ya tendremos el vector director nuestro y con el puntito por el que pasa tendremos la ecuación de la primera altura. Y nada, construyamos la ecuación de los otros lados, la altura de los otros lados. 90 graditos por aquí, que los vamos a aprovechar para crear la alturita que nos lleva desde el lado BC hasta el punto A. Vamos a ver por dónde andamos, voy a intentar que no se borre mucho el triangulito. Aquí, más o menos, así. Ole. No pasa nada que nos salgamos del lado, Lo importante es que de forma perpendicular aterricemos en A. Y permíteme hacerlo así un poquito de aquella manera. Aquí también. Intento que no se borre mucho el triangulito. El caso es que aquí tenemos, aunque nos hemos tenido que salir un poquito del lado BC, aquí tenemos la última altura. Ole. Parece que anuncia que se cortan ahí arriba. Voy a prolongarlo un poquito. Así. Y así, si tú lo estás haciendo en tu mesa, lo podrás hacer mucho mejor que yo, que parece que se están cortando ahí arriba. Y sí, es típico que ese punto, cuyo nombre ahora te daré, pues pueda salirse del triángulo. Y nada, ya por último, nos vamos a calcular la altura sobre el lado AB. Aquí tengo nuestros 90 graditos, con el ánimo de que nos lleven al punto C. Con lo cual, apoyo por aquí nuestra reglita y la desplazo con el ánimo de que nos lleve al punto C. Yo creo que por ahí va tutto bene. Así un poquito más, así. Esta es la rectita que de forma perpendicular al lado AB nos hace aterrizar en el punto C, como estás viendo. Tocoto. Y mira cómo pide juntarse con este puntito. Y de nuevo, no es casualidad que las tres alturas de un triángulo se corten en ese punto de ahí arriba que acaba de aparecer, el cual es el tercer punto notable y se llama ortocentro. Sí, familiarízate con estas construcciones geométricas. Cuidado que en dibujo técnico luego esto tiene que ser como el copón. Entonces, no es difícil, Siempre tienes un angulito recto para servirte de estos ángulos de 90 grados que necesitamos. Y de nuevo, hace un rato recitábamos cómo calcular esta altura. Y de la misma manera nos calcularíamos, pues por ejemplo, la altura sobre este ladito. Sería, punto por el que pasa la altura que buscamos, debe llevarnos al punto C. Lo tenemos. Y la altura debe ser perpendicular a este lado, con lo cual cabeza menos cola, lo giramos 90 grados y lo tenemos. ¿Ves? Una vez que tenemos las ecuaciones de dos alturitas, con dos es suficiente, no hace falta construir las tres, con dos de ellas, sistemita al canto y tendríamos las coordenadas de ese punto que, como te decía, se le llama ortocentro. Ole. Binnacle Project. Y terminando de exprimir este triángulo, sacamos la cuarta recta notable de un triángulo, cuyo nombre es la bisectriz. Seguro que cuando éramos pequeños nos enseñaban que era la bisectriz de un ángulo y son las últimas rectas notables. Ya van las 4, ya las tienes. Pues la bisectriz es aquella rectita que parte un ángulo
en dos mitades, en sus dos mitades. Mi intención no es aquí hacer una clase de dibujo técnico, pero hay una técnica, evidentemente, para construir la bisectriz. Aquí lo podemos hacer un poquito a ojo de buen cubero, y si tienes transportador de ángulos, adelante. Más o menos esta bisectriz, así a ojo de buen cubero, yo creo que va por aquí más o menos. Si tienes el viejo transportador de ángulos, pues tú mismo, tú misma. Y también vamos a sacar un poco a ojo la bisectriz de este otro angulito. Así más o menos. Y bueno, como estás viendo, estas rectitas están dividiendo cada uno de los ángulos en sus dos mitades. Así, tiquití. Y ya por último la bisectriz del último angulito de ahí arriba. Y si lo haces con el transportador y lo haces a ojo y con cuidado, verás que no es casualidad que se cortan en el mismo punto, el que acaba de aparecer ahí arriba. Y ese punto es el cuarto y último punto notable de un triángulo, que se le denomina incentro. La curiosidad del incentro, como dice su palabra, es que es el centro de esa circunferencia que te dibujó. Es lo que se le llama la circunferencia interior al triángulo, la circunferencia inscrita al triángulo, que es una circunferencia que le da un besito a cada lado en un punto. Es tangente a cada uno de los lados. Con las bisectrices pues se suele jugar menos, hay que aplicar una cosita, que es la distancia punto recta e igualarla, pero sobre todo los tres anteriores, mediatrices, que nos llevan al circuncentro, medianas, que nos llevan al baricentro, y alturas, que nos llevan al ortocentro, tenlas así ligerito, porque esas seguro, me ha puesto el brazo derecho y no lo pierdo, que una de esas tres te caen. Y ahora lo podemos hacer con un ejercicio. Al lío y terminamos.